Y ella como meneaba las caderas en los boliches. ¿Cómo te va, María Rita? Hola, Bebote, hola, Bebote. Vos sabés que es una gran asignatura pendiente que tengo. Nunca fui bolichera y nunca Oh, me gustó, pero bueno, lo hice porque, qué sé yo, el grupo iba y yo iba, pero nunca fui bolichera. Pero bueno, puedo llegar a hacerlo. puedo llegar a hacerlo. Puedo llegar a hacerlo. ¿Qué Nunca, tal? nunca, nunca los pantalones blancos, ¿viste? Sí, no, No. pero sí, por supuesto que sí, pero lo que pasa es que, bueno, son gustos, son disfrutes, y en esta etapa retro ¿Mm? que nos convoca, hoy me atrevo a meterme en el mundo retro, pero metiéndole mucho condimento a la actualidad y también, ¿por qué no?, un futuro. Hace años leí un refrán que en ese momento, viste, que cuando vos ves publicados refranes y te dice nombres que a lo mejor no conoces o que es es un refrán árabe, es un Mm. refrán belga, no, nunca sabés si es cierto, pero no importa, el sentido Sí. que tiene es divino. Dice, te das cuenta que sos viejo cuando tenés mucho más fuerte y hablas mucho más del pasado que del futuro. Y a mí me Bueno, quedó eso. bueno, con eso te lo traigo, ya que hablaste de actualidad, te lo traigo a Dualde, que habló de un golpe de Estado. Creo que atrasa como 50 años. Bueno, pero yo humildemente hice un listado de personas y lo digo por qué. Resulta que ayer suena un término que no se utiliza más. Ayer fue el Día de la Ancianidad en la Argentina. ¿Por Mm. qué? Porque un 28 de agosto de 1948, Eva Perón habla del Día de la Ancianidad y al año siguiente, en la Constitución, en la reforma del 49, se introduce los derechos de la ancianidad. El término quedó horrible, quedó en desuso. Se han utilizado un montón de formas de hablar de la tercera edad, de los abuelos, de los adultos mayores, etcétera, etcétera. Cada uno, a lo mejor en su familia, dice el viejo tal cosa, pero por lo general esos términos van cambiando. Yo creo que en un espacio compartimos una vez, Juan, que yo hablaba de los centros de jubilados que Sí. actualmente tienen unas disciplinas divinas. Mm. Estoy hablando de los años habituales, no este 2020 que no encaja en ningún tema. Por favor. Entonces, vos vas a un centro de jubilados y organizan viajes, hacen computación, danza, zumba, de todo. Eso ha cambiado muchísimo. Y me atrevo a hice una lista de 10 personas argentinas, porque podría ampliarla, pero hice 10 personas argentinos que, como fue el día de la ancianidad en la Argentina, por eso elegí 10 argentinos. Y quiero aclarar que son para todos los gustos. Habrá oyentes que no se bancan a ninguno de los 10, Mm. habrá oyentes que admiran a los 10, habrá oyentes que admiran a 8, a 7, no importa. Pero, ¿qué quiero señalar con esto? Que son personas de 80 para arriba, solamente busqué un pichón que tiene 76, pero son personas que tienen laburo constante, que permanentemente están trabajando, que tienen la cabecita encendida, que tienen una garra y una calidad que no podés dejar de asombrarte, de felicitarlos y de tomar como ejemplo. Voy a dar los 10 y después más o menos hablamos de cada uno. Bueno, Rapidito te cuento, sí. pará, y yo te voy a dar un bonus track que vos seguro que no tenés. Por supuesto. Pero totalmente, pero recontra convencido que ni lo tenés en el radar. Pero, ¿me lo decís ahora o cuando No, no, yo...? el bonus track. El bonus track, Vos perfecto. decís los 10 y yo te digo el que... Me encanta. Rapidito te digo, voy a empezar por la top 1, obviamente. Sí, sí, ya sé. Pero claro,
Ni la nombro, ya saben. Sí, Bueno, seguro. Es más, sí, sí. cuando termine la pandemia, ella va a estar y muchos quedamos en el camino. No, lo que pasa es que, bueno, ahora pará. Entonces, Mirta Legrand, Sí, Pino Solanas, Eva Giberti, Nacha Guevara, Beatriz Arlo, Macaya Márquez, sí. Juan José Sebrelli, Esther Díaz, Alejandro Dolina, que es el pichón, pero voy a decir por qué lo elegí. Me quedan un montón afuera, pero bueno, tenía que elegir. Y Luis Brandoni, que Bueno, te últimamente, digo que bueno, hiciste pero una mezcla ahí. no, pero ¿sabes lo cómico, Juan, que lo cuento con los oyentes? Cuando ves mi historial de Google, Mm, va a explotar la computadora, sí. porque es una mezcla terrible. De pronto me sale, bueno, conclusión, empiezo con la top. Mirta Legrand tiene 93, 80 años de carrera. Yo no los estoy haciendo los datos personales que todo el mundo lo sabe, sino que muchas veces se le hace una especie de bullying con mucho humor sobre la edad, pero yo Mm. no creo que sea por falta de respeto por la edad que tiene Mirta Legrand, sino por su ¿Cuántos quisieran, temperamento. cuántos quisiéramos llegar a esa edad mínimamente con la lucidez? No, cada Pero uno Juan, con y su con forma. menos edad también llegar con la que tiene Sí, Mirta Legrand ahora. seguro. Lo que pasa es que yo creo que las bromas que se repiten y se repiten y se repiten, ahora es como que hay yo creo que frenaron las bromas que son constantes, no solo por este 2020 tan espantoso, sino cuando lamentablemente falleció la hermana. Yo ahí Mm, noté, viste que vos a veces haces un sí. registro de lo que pasa en las redes sociales, ahí yo creo que tácitamente hubo un parate en esas bromas que son constantes. Yo no las estoy criticando, simplemente comento que se hace hincapié en la edad de Mirta Legrand justamente por la brillantez, la lucidez que tiene Por envidia, habitualmente. por envidia. Y aparte, ¿sabes qué, Juan? Como se anima a decir, estés de acuerdo o no, pero se anima a decir cosas, a expresar su opinión y a hacer preguntas que nadie se anima, Mm. yo creo que ahí es un blanco constante. Ahora ya te digo, frenó durante ya hace unos meses. Mirta Legrand, entonces 93 años, no les tengo que explicar lo que es una persona cuando quiere trabajar. Recuerdo que hace, yo no sé cuándo fue, pero ya era una persona de 90, imagino, se quebró el fémur y lejos de deprimirse, iba a hacer los almuerzos o las cenas con el yeso y estaba con una garra terrible. Eso es lo que yo señalo, por eso comento que cuando se piensa en proyectos, cuando se tienen proyectos, uno es joven. Y hay personas que conoces que tienen 17 años, no se apasionan con nada, no tienen proyectos y ahí vos decís, no es que sean viejos, tienen toda la vida por delante, pero ahí hay que ajustar algo porque no son personas entusiasmadas con nada. Mm. Paso a Pino Solanas. ¿Cuántas veces uno encuentra personas con una mentalidad poco abarcativa, poco sensible, con una base fascista que te da un fastidio terrible y decís, y bueno, es la edad. Son Un personas viejo de muy... miércoles. No. Y hay personas que tienen todas esas características y a lo mejor tienen 28 años, 30 y pico. Pino Solanas es un ejemplo, es un hombre que tiene 84 años, actualmente es embajador de la UNESCO a pedido de Alberto Fernández porque había salido electo legislador, tiene una carrera política muy importante, pero en muchos países no saben eso, lo ubican como el gran director de cine que es. En muchos países, y sobre todo en Latinoamérica, ellos no están al tanto a lo mejor de la política, entonces lo tienen como pasaba con Leonardo Fabio, Sí, que sí. Leonardo Fabio lo tomaban a lo mejor como cantante y no como director y viceversa. Bueno, conclusión, Pino Solanas, un hombre absolutamente abierto, sensible, un hombre que yo creo que podría haber tenido todavía más protagonismo con sus ideas y aparte, me parece muy importante, si a algún oyente le interesa el tema, recordar su exposición, su discurso cuando se habló del aborto
en la Cámara de Diputados. Sí, sí, sí. Me parece que es para tener en cuenta y para aprender, porque más allá que esté de acuerdo o no, ahí a mí me hizo un clic cuando pensé, un hombre, no, ahora tiene 84, tendría 82 en ese momento, verdaderamente un ejemplo de sensibilidad. Paso a Eva Giberti, que tiene 91 años y Sí. sigue colaborando activamente en Página 12, escribe unos artículos sensacionales, es psicóloga, psicoanalista, Estaba trabajador con el pediatra, ¿cómo era? con Florencio Con Escardó. Florencio Escardó, siempre yo los Eh, relaciono a los dos. Piolín de Macramé era su seudónimo y hacían un programa, yo creo que en Canal 9, que era Educación para Padres. Fueron pioneros y Sí. actualmente Eva Giberti, ustedes pueden leer sus artículos excelentes en Página 12. Mm. Yo no sabía, esto lo supe ahora a raíz de esto que estamos hablando, fue declarada doctora honoris causa en psicología por la Universidad Nacional de Rosario. Una persona realmente digna de destacar con sus 91 años y no podemos dejar de pensar en su pasado, en su presente y por supuesto en su futuro. Nacha Guevara, Nacha cumple a principios de octubre 80 años y a lo mejor habrá algún oyente que me dice, no, entró, con perdón, en el puterío de estos programas donde empiezan a discutir. Bueno, eso le pagarán bien, él no lo va a negar nunca. Pero Nacha Guevara tiene no solo una carrera artística, que es absolutamente respetable, es completa, es sumamente profesional y cuando reflexiona, cuando vos escuchás entrevistas donde ella da una opinión sobre un tema específico, puntual, da gusto escucharla, porque es muy inteligente. En YouTube tiene distintas participaciones que duran 4 minutos más o menos de distintos temas. Días atrás yo buscaba información y ella hablaba de la creatividad y me encantó porque sostiene algo que me parece que todos tenemos que compartir. Hay un prejuicio a favor que solamente creativos son los artistas. No, creativa puede ser cualquier persona en su diario vivir, en su cotidianeidad, y el mundo andaría mejor si cada uno encontrara qué es lo que te hace bien, lo desarrollás y te dejás de mirar la vida de los demás y dejar de estar pendiente de la mirada de los demás. Así que Nacha Guevara, con sus casi 80 años. Beatriz Arlo tiene 78 años, también una lucidez, una fortaleza y tiene mucha garra y mucho temperamento. Sigue, por supuesto, más allá de su gran carrera, intelectualmente hablando, sus libros, sus opiniones, sus críticas literarias, sus críticas políticas, sus análisis, mejor dicho. Mm. Sigue, por supuesto, como columnista en Perfil, a veces en otros diarios, y realmente da gusto, por supuesto, una persona muy adusta, muy seria, pero muy inteligente, 78 años. Macaya Márquez, mi amor, 85, cumple 86 en noviembre y hasta opina de Messi. Sí. Y me encanta, es el periodista deportivo en el mundo que más mundiales cubrió, desde el 58, el famoso Mundial de Suecia, hasta el último. Y bueno, es un clásico, por supuesto, es un clásico, siempre es interesante escucharlo y sigue en actividad. Juan José Sebrelli, muy polémico, me encanta. Totalmente, es terrible, terrible. No, pero aparte me gusta porque dejo de hablar de Macaya, dejo de hablar del fútbol y me meto con Sebrelli, que tiene un libro Sí, que yo sí. no se lo perdono, porque hay mucha gente que lo trata de gorila, otros que lo tratan de cipayo, yo lo trato de antifútbol, no te lo perdono, Juan José, porque para mí ese libro es una herida, a mí me Bueno, hiere. yo lo conocí por ese libro, a Sebrelli. Ay, No sabía que no. existía. A mí, ¿sabés qué me pasa, Juan? Así como recomiendo el de Eduardo Galeano, Fútbol Sí. a Sol y a Sombra, el de Sebrelli hay que leerlo para conocer a los enemigos, lo digo en broma, no es un enemigo, es un adversario. No, para mí es un libro
que muestra una verdad parcializada sobre el fútbol. Por eso a mí no me convence y no estoy de acuerdo. Pero bueno, Sebrelli es un hombre muy inteligente Mm. y muy, muy astuto para sacar libros en momentos, Claro. porque él, o sea, se queja de la importancia que tiene el fútbol, pero lo saca porque Es un justo, oportunista del fútbol en ese caso. bueno, muy bien, exactamente, más allá de su Capacidad, inteligencia, de su capacidad como escritor, es un tipo que es muy oportunista. El otro día muy, lo escuché en una entrevista que no podía ni hablar porque tiene coronavirus. Y el tipo seguía haciendo anticuarentena, seguía hablando contra las libertades y el tipo estaba, y estaba ahí tosiendo y el conductor de TN le decía, ¿se siente bien? ¿Está bien? claro. Es una Y cosa... bueno, y ahora está por salir un último libro que habla de esto, Bueno, de te las das cuenta. libertades individuales. Y Bueno, bueno, con lo del fútbol a mí me pasó eso. O sea, habla de lo que es el fútbol, de bla, 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 hasta ponía los ejemplos que uno no puede ir a un bar, que siempre están viendo un partido de fútbol y le falta lo esencial. Esa Y gentuza. y lo que señalaba Eduardo Galeano citando a una teóloga alemana, si un niño te pregunta qué es la felicidad, o alguien te pregunta qué es la felicidad, tirale una pelota, niño o niña. Bueno, y bueno, Sebrelli cumple 90 en Mm, noviembre. sí. Esther Díaz, una doctora en filosofía que también tiene una participación activa en los medios de comunicación, muchos artículos en Página 12, una persona que yo no me acuerdo en qué época hacía una columna sobre filosofía alcanzándosela a los oyentes, porque a veces uno le tiene miedo cuando dice, uy, filosofía, como que no vas a entender, viste que es como cuando Sí, hablábamos una sí. vez de Borges, no hay que perder el miedo. Esther Díaz, 80 años, una capacidad impresionante. Bueno, Luis José Brand, Pablo Feynman, si vos veías oh, me lo olvidé de en José el, Pablo Frey. en el canal Encuentro, veía el programa que tenía, te digo que te daba vuelta la cabeza, ¿eh? Te daba- Brillante. Y como escritor, bueno, yo tengo un montón de libros, me encanta José Pablo Feynman, Mm. no sé qué edad tendrá, pero podría estar en la lista. Luis Brandoni, que tiene 80 y que últimamente, bueno, o sea, los que recordamos la Patagonia Rebelde, cuando él es uno de los protagonistas, un hombre que se enciende y si se enciende su mirada cuando habla de Alfonsín, Mm. ¿qué diría Alfonsín, Raúl Alfonsín? Lo Este, estaría corriendo por Chascomús a Claro, bueno, Brandoni. pero es respetable en cuanto a que sigue con su garra, con su Mm. discurso, podrás estar de acuerdo o no, pero es un hombre de 80 años, yo no estoy de acuerdo cuando se lo señala a veces y se le dice que está senil porque piensa distinto, No, no, no estoy... es como decir a la gente gorila o senil es lo mismo. y Para entonces, mí, decir gorila es una cuestión que entro en esta, ¿no? Decir gorila es como no tener argumentos para contrarrestar la opinión del otro. sí, es con un insulto minimizar y es como que te quedaste sin palabras, Sí, entonces como utilizas eso. Es como, Juan, venir es en la como si... discusión y decir caca, caca. Claro, es como si a una persona que tiene cierta edad Mm. decís viejo de mierda, como Sí, sí. ¿por qué? ¿Qué tiene que ver en esto mi edad? Claro, O este pendejo de claro, mierda, no, sí. no, pará. Es una persona que está diciendo tal cosa, no estás de acuerdo, ¿qué tiene que ver la edad? Y por último, Alejandro Dolina, porque lo señala, es el más pichón, tiene 76 años. ¿Y sabes qué me encanta de Alejandro Dolina? Y hay muchos que si en este momento no fuera el 2020, 2019, se hace una feria del libro en Mm, Buenos Aires, en sí. Rosario, en cualquier ciudad del país o en otros países, va Alejandro Dolina, va a haber 4 generaciones queriendo escucharlo. Entonces me encanta esa posibilidad porque todos los que nombré tienen público de todas las edades, gente muy joven que a lo mejor lo conoce por su actualidad, eso es Mm. lo que me impresiona, y no saben de un montón de cosas que ocurrieron décadas pasadas. Y ahora espero tu bonus track. Bueno, yo te voy a decir mi bonus track que tiene que ver con la persona que es la responsable que yo esté hoy acá sentado en el micrófono, Ah, que pasó hace 41 años esto,
y que es el señor Hugo de Cruz, que tiene Claro. 87 años, y hasta que había fútbol era el locutor del fútbol de LT3, y tiene su programa que lo hace desde la casa en este momento. El tipo sigue teniendo proyectos. Cuando nos juntábamos a tomar un café toda la semana, decía, sí, no, porque estoy preparando el programa de televisión. Digo, yo llegaré a esta edad teniendo esa capacidad de laburo. Qué lindo lo que contás, qué lindo que es el bonus track, lo mejor de todo este espacio. Y te digo, Juan, y le comento a los oyentes, ustedes fíjense, sí, cuando no tienen un motivo, obviamente, cuando hay una preocupación que es concreta, sobre todo cuando hablamos de salud a nivel familiar o propia, eso sí, estás bajoneado y bueno, es lógico. Pero muchas veces cuando uno no se siente bien, estás incómodo, estás triste, estás nostálgico, estás bajoneado, fíjate si no coincide con el vacío de proyectos. Para mí eso es fundamental. Bueno, es lo que está pasando en este momento en el 2020, ¿no? Sí. Que uno, como no puede proyectar, se siente como con la cabeza que se le está apretando. Si uno tuviera la posibilidad yo estoy hablando de nuestro caso, de vos como en tu momento vos podés escribir, pero en el laburo, así. Sí. Uno quiere proyectar cosas. Yo cuando arrancaba el año tenía proyectado un programa de tele, hacer la semana, como lo dije en el comienzo, y hoy hago un programa de un día a la semana, cuando antes estaba 7 días a la semana prácticamente. Claro. Entonces, digo, la falta de proyecto te hace viejo. Exacto, es esa frase para una remera. Vos sabés, Juan, no, en Gracias. serio. No, y también la capacidad de a poquito tampoco es en un instante. Hay que tener ductilidad, capacidad para adaptarse, porque no nos gusta. A mí me gusta el libro de papel, me gusta el libro objeto, pero también hay que adaptarse. Si no podés publicar un libro, hacer otras participaciones. Ahora vos fijate, bueno, con esto de educación, Zoom, las plataformas digitales, hay que por lo menos conocer un poquito y tratar de acercarse a ese mundo, no quedarse relegado, porque lamentablemente hay muchos docentes que son brillantes y no se pueden adaptar a esto y quedan en el camino y nos coartan la posibilidad de tenerlos como docentes. O sea, es todo un mundo que en algún aspecto, no todo, ¿no? Pero en algún aspecto llegó para quedarse. Entonces, proyectos y adaptación a la realidad, a la actualidad, diría. Mari, un beso grande. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Beso. Chao. Chau.